esta idea es loca, pero yo no veo otra alternativa. Así que te la voy a plantear para que tú me digas tu impresión. Estuve dándole casco al asunto y dije, bueno, quizás la única alternativa sea convencer a Trump de que mande los deportados para Puerto Rico. Esta conversación la tuve con una CEO de una empresa importante en Puerto Rico y me estaba diciendo ella que es la única solución que a ella también se le ocurre. Y yo le dije, yo te apuesto que vamos a tocar este tema y la gente xenofóbica al fin va a decir que no, que cómo es posible que que aceptan los puertorriqueños que regresen, pero no otro tipo de nacionalidad. Raúl, te pregunto, tú que eres un estudioso de esto y te dedicas todos los días a este tema, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo tú ves demográficamente lo que va a pasar? O sea, y te pido de favor que seas lo más honesto posible. Yo sé que a nadie le gusta ser profeta del desastre, pero los datos demuestran que el envejecimiento de la población es tan dramático versus la sustitución que nosotros no estamos preparados para esto. Te escucho. No, definitivamente no estamos preparados. Y esto es algo que ya hemos hablando tú y yo más de 15 años, entiendo yo, de lo que se esperaba en cuanto a... De hecho, yo te leí a ti hablando de este tema para el 2008, o hace... Sí. Y entonces, pues... 20 años. No estamos, definitivamente, uno de los problemas que tiene Puerto Rico, el envejecimiento per se no es tanto el problema, ¿verdad? Como diría uno. El problema es que no nos preparamos. O sea, y entonces vino bien acelerado con la migración de los puertorriqueños a Estados Unidos y se nos vino encima. Entonces no estamos listos. Te voy a hacer un ejemplo. A mí se me hace muy difícil conseguir cuidadora para mi suegra que está en mi casa ahora. Y son cosas que van a seguir en el futuro empeorando. La población, como yo he dicho anteriormente, va a seguir bajando, va a seguir envejeciendo. Ya tenemos sobre 300,000 adultos mayores, más que niños de 18 años o más, de nuevo 18 años. Y eso va en los próximos, yo diría, entre 5 y 10 años, va a ser más del doble de las personas de 65 años comparado con los menores. Y entonces ese balance pues crea un poquito de problema, porque entonces no vamos a tener personas para los servicios, para cuidar personas mayores, no vamos a tener sustitución de nada prácticamente, ni de médicos, ni de muchas profesiones que hacen falta ahora mismo en Puerto Rico, no vamos a tener sustitución. La tasa de natalidad de Puerto Rico es de 0.9 hijos por mujer durante su vida reproductiva. Una de las 5 más bajas a nivel mundial. Ok, 0.9. 0.9, sí. Y como tú dijiste, hace falta 2.1 en caso de que tú no tengas una migración. En el caso de Puerto Rico, tendría que hacer mucho más de 2.1 para que se pudiera sustituir la población, porque estamos perdiendo población por migración. Así que como quiera que sea, aunque tuviésemos un nivel de reemplazo, posiblemente perdiéramos población también. Así que eso es un problema que nosotros tenemos en Puerto Rico. La solución, la migración es realmente la más obvia, la que mucha gente está usando en muchos países. Tenemos el ejemplo de Detroit, que estaba perdiendo población, y usando inmigrantes ha podido recuperar un poco. Y así otros países también han podido hacer eso con migración. Obviamente Puerto Rico pues, tiene la ventaja que no tenemos control completo de nuestra frontera. Y entonces tenemos ahora que Estados Unidos está deportando a muchos migrantes que no tienen documentos. Y entonces eso dificulta un poco entonces nosotros poder atraer personas para Puerto Rico, que ya de per se es un poco complicado porque no tenemos ese factor de atracción que tal vez tengan otras áreas de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, la cosa aquí es, y la conversación surge precisamente porque quizás la alternativa que puede ser un win-win situation sea para nosotros el convencer a Trump de que envíe gran parte de esos deportados a Puerto Rico bajo la condición de que no pueden regresar a Estados Unidos hasta que termine el proceso de naturalización o de ciudadanía o de green card. Y yo creo que es algo que deberíamos estar vendiéndole a Trump como una alternativa real, siendo que a nosotros también nos hacen falta los fondos y para que esos fondos, esas personas, para que además de eso puedan aportar a nuestra realidad económica. Dicho eso, estaba viendo y los datos demuestran que sigue siendo los países pobres los que se están reproduciendo. O sea, la cantidad de países que tienen sustitución básicamente son los países más empobrecidos del mundo. O sea, el 2.1 nacimientos por mujer solamente lo tienen bien pocos países. Básicamente todo África, partes de Medio Oriente y básicamente partes de Sudamérica y las partes más pobres, dicho sea de paso, de Asia. ¿Hay algún estudio que explique por qué la gente en esas jurisdicciones, o sea, las personas más pobres son las que tienden a reproducirse más? Sí, eso es algo ya histórico prácticamente. Los países desarrollados tienen una tasa de natalidad más baja que los países que están en desarrollo. Aquí vienen muchos factores, la mortalidad,
mientras la mortalidad va bajando, pues la necesidad de tener tantos hijos pues va bajando también, porque muchos, y sobre todo en estas áreas, que muchos de estos hijos pues se utilizan para agricultura y trabajo mano de obra también, para ayudar en el hogar. Mientras la mortalidad vaya bajando, pues entonces ya no hace falta tener tantos hijos. Mientras las mujeres también se van más educando más, pues también baja la natalidad porque retrasan el momento de empezar a tener hijos y entonces eso hace que baje la cantidad de hijos. Así que eso explica gran parte y se va a ir viendo también en los próximos años en muchos de estos países la tasa de natalidad va a seguir bajando también. Entonces a nivel global vamos a empezar a ver que ya vamos a nivel global vamos a empezar a perder población también, porque la población va a ser mucho más vieja y la tasa de natalidad va a seguir bajando. Así que eso es algo que se espera que ocurra también en los próximos años, que la tasa a nivel global pues siga bajando y que entonces veamos entonces que la población baje a nivel global también. O sea que, de nuevo, lo que está pasando aquí, y a nosotros nos pasa, ¿verdad?, de una forma muy peculiar, y yo sé que eso hay que explicarlo. Nosotros tuvimos unos fenómenos bien fuertes y tú, o sea, ya tú venías advirtiendo de que esto iba a pasar más o menos para el 2008, si no mal recuerdo, y nosotros no habíamos vivido todavía, o sea, acababan de terminar las 9:36, acaba de ocurrir el cierre de gobierno, o sea que hay que entender que 2006 a 2017 pasaron unos fenómenos bien fuertes, que, ¿verdad?, los he mencionado anteriormente, que son básicamente el fin de las 9:36, que era básicamente el incentivo de Estados Unidos de si te pones tu empresa en Puerto Rico, vas a hacer dinero, o sea, y no pagas impuestos federales. So, en el 2006 acabó el que empresas del mundo pudieran establecerse aquí sin pagar impuestos federales, que era un incentivo único en el mundo para estar en Puerto Rico. Y eso fue algo muy brutal porque implicó que se fueron gran parte de los bancos, se fueron gran parte de las empresas de la industria, la farmacéutica, etcétera, quedaron solamente unas cuantas. So, eso pasó en el 2006. En el 2008 ocurre la gran recesión, que básicamente colapsaron los precios de los valores de la mayor parte de la gente en Puerto Rico, porque la mayor parte de la gente, su inversión principal es la casa, y las casas colapsaron de valor en la gran recesión. En el 2013 ocurre la degradación del crédito a chatarra. En el 2016 llega la ley promesa, obviamente porque pues para protección del asunto de poder reestructurar la deuda. Y en el 2017 pasa María, y en el 2019 pasan los terremotos. O sea, un espacio de 10 a 15 años vimos unos fenómenos dramáticos que en cualquier país del mundo hubieran provocado, ¿verdad?, una situación muy seria. En el caso de Puerto Rico, más seria todavía porque la emigración entonces se disparó. Y esa realidad pues hace que nosotros tengamos una situación muy peculiar, y es que la gente de aquí simplemente podía montarse en un avión e irse y buscar su válvula de escape. So, este fenómeno en tan poco tiempo de envejecimiento dramático, ¿se ha visto en otro país o en otros países tarda mucho más? Por general tarda mucho más. Los países desarrollados que han tenido este fenómeno pues han tardado 80, 100 años en llegar a los niveles que está Puerto Rico. Puerto Rico lo tomó la mitad del tiempo. En parte por la migración, que como dije, nuestra relación con Estados Unidos facilita que el puertorriqueño pueda entonces viajar a Estados Unidos fácilmente. Ya hay más puertorriqueños, personas de origen puertorriqueño en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y eso pues también facilita un poco que la gente se pueda ir desplazando. Así que realmente, y los países que vamos a ver ahora que están en desarrollo, que se van a ir desarrollando, van a tal vez a tener un poco más rápido que los países que están en desarrollo ya. Pero a nivel de Puerto Rico realmente bien difícil que se vea algo tan rápido porque Puerto Rico pues tiene ese fenómeno migratorio que otros países no tienen. Ok, so, en realidad, cuando tú estudias el tema, de hecho, yo estoy convencido de que parte de lo que ha ocurrido con Rusia y el intento de quedarse con Ucrania es precisamente esto, es el fenómeno de que saben que se están quedando sin población, su población ha envejecido dramáticamente, y en síntesis, pues no tienen, ¿verdad? No va a sobrevivir a largo plazo un país que era, de nuevo, una potencia mundial, y se ha convertido en una economía del tamaño de Italia, o sea, básicamente una economía de número 12, número 13 del mundo, cuando era la segunda más grande del mundo. Así que evidentemente parte de lo que ocurre es esto, o sea, es el cambio demográfico y demás. Hay países que, por ejemplo, que es ¿verdad? Lo que han hecho algunos países, por ejemplo, Japón. Japón es un caso bien peculiar porque tuvo este fenómeno por básicamente 50 años y se pudo preparar, por así decirlo, para tener un envejecimiento graceful, o sea, ¿cómo se diría eso? Un envejecimiento digno, por así decir. Y lo que hizo fue que empezó a llevar sus empresas e industrias a países donde tuvieran sustitución y pues allá hacer negocios y parte de las ganancias poder repatriarlas y demás. ¿Ha habido otro país que tú creas que se preparó igualmente o realmente el mundo entero no estaba preparado para este envejecimiento, este colapso tan rápido? La mayoría no estaban preparados. Hay otros que han hecho mejor trabajo, sobre todo los países en Europa, para prepararse un poco mejor. En caso de Puerto Rico, hay países que no están muy preparados como España.
Pero bueno, algunos sí, algunos han estado preparados, pero la mayoría ha tenido muchos problemas y no han podido realmente, han intentado prácticamente de todo. Y lo único que ha podido trabajar un poco ha sido la migración. Pero aquí la parte de migración, yo entiendo lo más importante es las características de los que van a entrar. O sea, es lo que estamos buscando, lo que hace falta en Puerto Rico. Eso es realmente algo que hay que analizarlo, sobre todo con deportados, porque los que tienen a deportar, que son las personas que no tienen documentos, pues tienden a tener, por ejemplo, una educación menor que tal vez otros migrantes que estén en Estados Unidos. La edad posiblemente sea la apropiada, pero necesariamente pues hay otros factores que también hay que tomar en consideración cuando si se van a hacer negociaciones sobre qué tipo de personas queremos traer a Puerto Rico y si hace falta para los servicios, y si hay la mano de obra que haga falta, pues sí son las características que estamos buscando. Planteé el tema de Japón. Creo que Corea del Sur es otro ejemplo de los países que ha tratado de hacer algo. China está entrando en un proceso de envejecimiento tan y tan dramático, quizás parecido al de nosotros. Sé que has visto los datos. Estaba viendo recientemente los datos de China y aparenta ser que ellos saben que las probabilidades de crecimiento poblacionales son tan y tan bajas que lo que han hecho es precisamente empezar a enviar todas sus industrias a África para utilizar a África como el centro de producción para entonces poder repatriar ganancias y poder mantener un estilo de vida relativamente mejor como el que están teniendo ahora versus lo que tenían en los años 70. Hay que entender que China era un país agrícola hasta 1980, básicamente. Su transformación dramática a ser un país industrializado a el colapso básicamente del envejecimiento de su población igualmente por la política de one child, o sea, de tener un solo hijo que la quitaron, pero pues la gente no tuvo más hijos porque se había industrializado, como todo país que se industrializa, ¿verdad? Ese ejemplo, el ejemplo de China, el ejemplo de otros países, ¿cuáles, alguno funciona, alguno que no sea con inmigración ha podido más o menos tener servicio o crees que la robótica quizás sea la alternativa? Sí, definitivamente todo eso va a tener un papel importante, la parte de inteligencia artificial, la parte de la robótica, en estos países que están desarrollados, que tienen la economía para trabajar con estos asuntos, que pueden hacer lo que tú dijiste que están haciendo, por ejemplo, con el caso de África. Esos países lo pueden hacer. Puerto Rico se le hace mucho más complicado el asunto, porque tal vez no tenemos esas opciones que tienen esos países. China es un país que se espera que pierda ahora mismo gran cantidad de población en los próximos años, que sea en términos totales, más que pierda la población de aquí al 2050, y se espera que para el 2100 prácticamente haya perdido más de la mitad de la población. Así que Wow. hay muchas preocupaciones para estos países que son potencias, que están viendo que la población pues posiblemente es donde va a empezar a perder esos escalones que ellos tienen, que no quieren perder obviamente. Así que están buscando diferentes opciones y ellos tienen una ventaja, tienen el sistema desarrollado, pueden buscar la forma de incentivar a la población a tener hijos, atraer inmigrantes. Puerto Rico lamentablemente pues no tiene muchas opciones comparado con esos países. By the way, estaba viendo que Corea del Sur hizo una propuesta bien interesante y es pagarle $740 mensuales a la gente que tenga por hijo que tengan. Y además de eso, ayudarles a pagar el pago de hipoteca. Aún así, no, de hecho, tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo. O sea, así que ni aún así ha logrado revertir eso. Así de impresionante es. O sea, una vez la población decide ¿verdad? Cambiar el estilo de vida y urbanizarse, pues se acabó el tener hijos, ¿no? La realidad es esa. Aquí está la gráfica de China del envejecimiento de su población de más de 65 años versus más jóvenes, y es sustancial, ¿verdad? La cantidad de población, sea básicamente los pasados 20 años se ha aumentado 400%. O sea, que evidentemente es un aumento sustancial que demuestra algo bueno y es que no nos morimos jóvenes, ¿verdad? O sea, la gente dura más, sí que tiene acceso a medicamentos y demás. Por otro lado, pues el lado de cómo sostener ese crecimiento. En el caso también de China, el asunto de que tanta población fuma, nosotros salimos de eso ya hace tiempo, pero parte de lo que ocurre, ¿verdad? En muchos países europeos y asiáticos es que todavía el cigarrillo es una de las prácticas más, o sea, que básicamente gran parte de su población, especialmente de 60 años o más, fuma. Y estuve viendo datos de smoking people en China y es impresionante. O sea, la cantidad de gente que está todavía, que utiliza eso como asunto recreativo, ¿verdad? Que es su droga la mía sigue siendo la comida. Pero bueno, en fin, volviendo al tema, en el caso, o sea, en estos países que han intentado estas alternativas y demás, y que sabemos que no han funcionado,
Yo sigo pensando entonces que la única solución que nos quedaría a nosotros sería esta de traer los migrantes de Estados Unidos que Donald Trump está deportando. ¿Crees que eso políticamente se ha logrado algún país que, obviamente, además de Alemania, que abrió en un momento dado y lo que trajo fue un montón de problemas, ¿verdad? Porque trajo problemas políticos, pero hay que decir que también, pues la realidad es que fue la única forma en la que pudo introducir una población suficiente o sustancial de personas relativamente jóvenes. Pues mira, es la solución, dada la situación como está a nivel global, a nivel de demográfico, es realmente la única solución para muchos de los países. Algunos inclusive están revirtiendo un poco esas políticas. Por ejemplo, el caso de Canadá, que está tratando de revertir un poco, bajando el nivel de personas que están dejando entrar. Están buscando características bien particulares y tal vez esa es la solución para muchos países. ¿Quiénes son los que van a entrar a trabajar o aportar y que sean personas jóvenes, que puedan tener hijos, que puedan aportar? Ellos están buscando ese tipo de soluciones. Y por ahí realmente el que quiera aumentar va a ser por ahí, porque por natalidad eso es bien difícil revertirlo. Así que va a tener que ser a nivel de migración realmente. Pero obviamente algún país se va a perder esa población, porque si se van de un lado, lo pierde otro. Así que en ese sentido, pues vamos a ver esta pequeña, tal vez posiblemente guerra demográfica entre quiénes son los que van a estar atrayendo las personas para mantener entonces sus poblaciones saludables. Sí, o sea que estas proyecciones que se utilizan, ¿verdad?, alrededor del mundo, básicamente con la caída de su población, lo que estamos viendo es entonces que, en síntesis, pues esa es la realidad, a menos que traigas migrantes. Y en esos países donde están tratando de buscar migrantes, pues igualmente la probabilidad de que funcione, pues todo va a depender. Por ejemplo, hasta Cuba está en esa posición, ¿verdad? Que se espera que baje a 14.6% de su población para el 2050 y usamos, ¿verdad? Y uso a Cuba para que entendamos que esto no es un asunto de capitalismo versus comunismo, o sea, es un asunto de, bueno, capitalismo, whatever. O sea, es un asunto demográfico, o sea, es un asunto de que el mundo está en esa realidad. Esa es la que hay. Una vez la gente se desarrolló, ¿verdad?, a nivel urbano, pues en síntesis, la población decidió dejar de reproducirse y esa realidad, pues hay que bregar con ella. Ok. Y África es, o sea, y esto, lo duro de esto que me estás diciendo, ¿verdad? Porque tú ves que África sigue siendo entonces el gran continente que podrá resolver el problema. De nuevo, el problema para nosotros, para la humanidad, es que aceptar que personas africanas entren a un país tiende a ser un no-no para mucha gente. Y es probablemente la única solución. Sí, sí. Y que ellos quieran venir a otros países aquí porque asimilar la cultura, entrar, integrarse, para veces después ellos pues sea un poco más complicado que tal vez otras áreas, como tal vez Europa, que tal vez sea un poco más fácil a ellos. O sea que realmente hay que ver qué tan dispuestos están esas personas para salir y nosotros aceptar, porque realmente también el cambio cultural para muchas personas va a ser bien complicado el aceptar que vengan personas aquí de otros países, sobre todo países que tal vez el nivel de educación no es tan alto. O sea, por eso digo, va a ser muy importante ver bien las características de las personas que van a estar entrando, porque tal vez no sea tan beneficioso si tal vez no pueden ayudar en las áreas que necesitamos que nos ayudemos. Sí, esos estudios hay que hacerlos bien, qué áreas necesitamos más ayuda. Entonces, pero hay que hacerlo ya, porque necesitamos ya, por lo menos en la área de salud sabemos que vamos a necesitar ayuda para cuidadores, como médicos, ese tipo de cosas hacen falta. Yo entiendo que también en la construcción eventualmente va a hacer falta gente. Tal vez ahí entonces es donde pueden entrar estas personas que están siendo deportadas, ayudar en esta parte de la construcción, a desarrollar el país. Pero entonces tenemos los ingresos necesarios, la economía necesaria para hacer falta los cambios, porque aquí hacen falta ajustar muchas cosas. Las viviendas hay que adaptarlas para personas mayores, la infraestructura hay que mejorarla también, así que hay muchas cosas que se pueden trabajar. Aquí lo importante es, tendremos el dinero, tenemos las personas para hacer los cambios que hacen falta. Eso pues hay que ir analizando y buscando soluciones para los problemas. Y es algo que a mí me frustra un poco, porque no he visto que que haya movimiento en esa dirección. Bien frustrante, tú te dedicas a esto todos los días, o sea, y ves que, o sea, mira, hay que buscar una solución a este problema. Sí. Hemos visto cosas como, por ejemplo, Salud está haciendo unos intentos con otras agencias para parte del envejecimiento saludable, que es bien importante también, pero otras áreas pues no están siendo cubiertas.
Para mí el problema principal es que vamos a tener una población envejecida, y esto, ¿verdad? Lo digo con tristeza, porque la probabilidad de que tengamos una población envejecida que simultáneamente no estaba lista para tener, o sea, si tú no, o sea, a nivel de salud, la probabilidad de demencia aumenta dramáticamente, obviamente, con el paso del tiempo, el Alzheimer y todas esas condiciones. Y si no hay quien le cuide, yo creo que va a haber mucho puertorriqueño con capacidad económica que probablemente simplemente migre como solución. Así que pienso que lo que va a hacer esto es acelerar todavía más, y especialmente cuando otros países, mencionabas por ejemplo España. España ha empezado a dejar de aceptar migrantes que no sean de la Unión Europea. Pero España está en una posición muy seria ¿verdad? De envejecimiento dramático de su población, por ejemplo, y la razón por la cual su economía sigue es por los inmigrantes. La cosa es hasta cuándo, ¿verdad? Hasta cuándo van a poder seguir en esa posición. Y eso es un ejemplo de países a los que algunos puertorriqueños probablemente consideren emigrar. Colombia, República Dominicana. Yo sé que tú, ¿verdad?, que estudias este tema. ¿Qué país es el que más los puertorriqueños están viendo como alternativa, además obviamente de Estados Unidos y España? Presumo yo que República Dominicana. Sí, República Dominicana mucho más barato y el dinero, pues, como dice, uno lo puede estirar más. Y estabas hablando de España. España está hoy también estaba leyendo noticia de que había muchos chinos que estaban saliendo de España. O sea, que están yéndose de España. O sea, que vemos ahí cómo la cosa va cambiando de diferentes países. Pero los puertorriqueños buscan principalmente Estados Unidos porque es mucho más fácil moverse allá. Las condiciones de vida, sobre todo para la gente joven, los ingresos son mucho mayores. Nosotros tenemos una ventaja bastante fuerte comparado con otros países porque estamos compitiendo con nuestro comunidad de Estados Unidos, que tiene mejores condiciones de vida por lo general, tiene mayores ingresos y ya hay más puertorriqueños allá, lo cual se hace más fácil y la gente está más educada, habla mejor inglés, se adapta mucho más fácil, que tal vez era algo diferente a los años 50, que una inmigración un poco complicada. Por eso vemos que ahora se que mantienen más allá en Estados Unidos que tal vez otras olas migratorias anteriores. Quería plantearte el caso de Japón. Estaba viendo que hay cerca de 30,000 muertes anuales que nadie ni siquiera se entera o se da cuenta, se enteran o se dan cuenta. O sea, al nivel de envejecidos y personas solas es tan dramático. Y hay que entender que Japón tuvo el primer impacto sustancial tecnológico. O sea, todo el mundo en Japón tenía acceso a la tecnología, y eso, pues, el cambio demográfico ¿verdad?, y de generaciones es sustancial. Y en los años 80, cuando ellos vieron que esto estaba ocurriendo, pues empezaron a invertir en otros países, pero lo cierto es que a nivel interno ellos sabían esto, y estaba viendo que cerca de 30, 40,000 personas que mueren anualmente, ni siquiera nadie se entera, no tienen un familiar. De los 800,000 personas que mueren al año, o sea, 30,000, o sea, un número sustancial de personas, no tienen un familiar o alguien que se enteren, y ellos tienen una gráfica, perdón, ellos tienen un estudio que plantea que este número va a ir en aumento por la cantidad de personas solas. Y wow, o sea, son palabras mayores cuando uno ve eso. O sea, esos son datos, o sea, son datos tan fuertes. Por ejemplo, estaba viendo Pew Research, y para la gente que nos vea en YouTube, ahí está la gráfica de Pew Research. Japan and Italy projected to have the oldest median age of G7 nations by 2100. Básicamente, los países desarrollados del mundo, los dos países que van a tener, Italia y Japón, son los dos países que van a tener la población más envejecida del mundo en los próximos años, las próximas décadas, y Estados Unidos y Canadá siendo los menos. Y eso es porque aceptan migrantes, de nuevo. O sea, sigue siendo el asunto de aceptar migrantes mientras que los estamos votando. Así que, así que, de nuevo, es lo loco de todo esto es que la xenofobia, que es realidad, o sea, es la más famosa o la más común de la fobia. Cuando alguien extranjero viene, pues bueno, pues. Y yo entiendo eso, o sea, yo entiendo, a uno no le gusta que alguien se quede con las tierras de uno, o sea, eso de que, espérate, pues llegaron estos sujetos con chavos y me sacaron y sacaron a mi familia, bla, bla, pues sí, o sea, es duro. La cosa es que nosotros tampoco hacemos mucho para preservarlas y para protegerlas. Pero nada. Otra cosa, si traemos todos estos migrantes, trabajadores que están siendo deportados ahora mismo, ¿a dónde los vamos a poner? Porque escuelas, por ejemplo, o sea, nosotros decidimos todas esas escuelas que cerramos, no las reutilizamos. O sea, todas esas escuelas que, de hecho, ¿cuántas gente están haciendo al año? Son 16,000 nacimientos por 35,000 muertes. Estamos como 18,000, es el número más reciente, y cerca de 34,000 muertes más o menos. Esperamos que ya por los próximos años bajen, entre los 5 o 10 años va a bajar de los 15,000 también.
O sea que los nacimientos deben bajar ¿a cuánto los próximos 5 o 10 años? Por debajo de los 15,000 debe estar bajando ya en los próximos 5 o 10 años. Y las muertes presumo que aumentando. Esperamos que aumenten un poco por el envejecimiento de la población, porque mientras más personas mayores hayan, pues entonces, o sea que es posible que tengamos un momento que tengamos 15,000 nacimientos y 40,000 muertes al año. Sí, eso va a ocurrir ya en los próximos 5 años, definitivamente. Esperamos que ocurra. O sea, 3 veces más muertos que nacidos. Sí. Ok. Bueno. Pero no necesariamente que el riesgo de morir sea mayor, es que tenemos tantas personas mayores que claro, van a fallecer. Nada, como yo dije, nacieron muchos en un momento dado, pues van a fallecer muchos también. Claro. Sí, los baby boomers, ¿verdad? Están entrando en esa etapa. Y en el caso de los varones, que yo presumo que es otro de los grandes problemas es que los varones premorimos muchísimo todavía en comparación con las mujeres. En nuestro caso, las conductas de riesgo de los varones aquí está tan fuera de control que aunque nacen más varones, después de los 18, 19 años ya hay más mujeres que varones. O sea, la cantidad de premuertes de varones en Puerto Rico es absurda. Inclusive Puerto Rico tiene, según un número que estaba viendo, que el Instituto de Estadística presentó, la diferencia de expectativa de vida más grande en América, por lo menos, de 9 años. O sea, las mujeres viven 9 años más que los hombres. Es una cantidad de años considerable si lo comparamos. O sea, que los hombres estamos al garete aquí. Más o menos. O sea, sí, pues es que la lógica te dice, o sea, si tenemos la disparidad de mujeres durando más que hombres casi una década, pues evidentemente es que los hombres estamos bien descuidados y además de eso, asumiendo conductas de riesgo al garete. Y la violencia se concentra mucho en los jóvenes, los homicidios, en los hombres. Los homicidios, los suicidios, ambos son mucho más comunes en los hombres, así que eso también hace que la expectativa de vida pues se aumente. Hay que ver los próximos años que sale con la pandemia, porque no tenemos datos tan recientes para ver qué efecto tuvo en cuanto a expectativa de vida, pero entre la diferencia entre hombres y mujeres es considerable. ¿Cómo consigo más información, Raúl? ¿Cómo consigo tu información? Para conseguirme a mí pueden ir a mi página raulfigueroapr.com. Ahí pueden más o menos ver las diferentes cosas. Mis libros que ya tienen más de una década, pues tengo las versiones en PDF, están ahí gratuitas para que las puedan bajar si quieren. Y tengo sí, para que vean que todo está advertido. O sea, no es como que, oye, descubrimos ahora, todo esto está... Lo más duro de todo, Raúl, es que todo lo que tú estás diciendo y todo lo que tú has publicado, tú llevas, o sea, esto se lleva publicando tú, Judy Rodríguez, o sea, llevan hablando de esto mucho tiempo, o sea, y había que reestructurar el país para una población envejecida. Entonces, yo recientemente estaba haciendo una historia para Cuarto Poder y camino por la zona de Torrey y hay una señora que nos pide que le ayudemos a cruzar porque ya para el hospital del maestro y me quedo como que, wow, o sea, esta señora sabe que si se cae, la probabilidad de que se le rompa la cadera y por tanto la premuerte es dramáticamente mayor. Así que se sabe, ¿verdad?, que la posibilidad de que alguien si se cae termine muriendo 6 meses después es bien alta. Esta señora nos pide que ayudemos a cruzar y yo veo lo difícil que estaba las aceras, o sea, lo difícil que estaba en una zona que se sabe. O sea, yo fui los otros días frente al hospital de auxilio mutuo, uno de los principales lugares hospitalarios del país, y hay una acera donde la gente literalmente ha habido un par de muertes porque la gente se cae en lo que es la acera, porque la acera tiene una rampa así, o sea, como al garete. Y literalmente al lado de un laboratorio y al lado de un centro de venta de productos médicos. Y ya nosotros hemos hasta publicado los videos y no los resuelven. O sea, pues así es. O sea, es como que tú, o sea, de verdad con todos los fondos que ha habido y los gastos, tú no puedes arreglar la acera para nivelarla. Yo me caí en la acera al lado del centro médico. Estaba rota y me caí, me fracturé un tobillo. Así que, y esto es otra cosa que yo siento que hay que arreglar. Las aceras, que la gente pueda ir, caminar normalmente, pero también hay que vaya en silla de ruedas, que vaya con andador, pueda hacerlo. Y ahora mismo pues no tenemos esas condiciones. Y entonces también tenemos, por ejemplo, muchos carros parados también en acera, esa conciencia. A veces hay que trabajar con eso para que las personas también sepan que por ahí pasa gente y las personas mayores necesitan usar esas aceras para poder pasar también. Sobre todo en áreas médicas, por Dios. Nada. Raúl, como siempre, gracias. Nos vemos. Raúl Figueroa. ¿Cómo te consigo? Perdóname, ¿cuál es la página? raulfigueroapr.com. Ahí pueden buscar la información mía y pueden contactarme si quieren. raulfigueroapr.com. Gracias, Raúl. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jason ZPR.